propia voluntad, ¿sí? O sea, él no acepta, digamos, corrección, no acepta que se le instruya, rechaza todo conforme lo que es la palabra. Incluso puede ser que desde chicos pueden ser que se han criado en lugares donde no había autoridad, no había personas que lo instruyeran. Entonces el niño, la persona, crece con un corazón rebelde. Entonces cuando muchas veces uno llega a Dios, ¿sí?, Dios tiene que empezar a trabajar todas estas áreas. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en el reino de su amado Hijo, ¿qué hace? Se maneja de una manera, ¿sí? Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Es como decir, si usted viviera en Brasil y viene a Argentina, ¿sí? En Argentina tienen tus costumbres, ¿sí? El mate, el locro, la empanada y bueno, tantas costumbres, ¿no? Que la persona que viene de Brasil le va a costar adaptarse, o quizás sí le cueste, bueno, conocer las leyes, conocer ciertas cosas que se manejan en Argentina, ¿sí? Pero dice la palabra que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces cuando una persona viene, tiene que adaptarse, tiene que conocer, tiene que interiorizarse del tema con respecto a la palabra de Dios y dejar que Dios trabaje en el corazón. Por eso es importante. Ahora, Satanás dice que él arrastró, ¿sí? Se rebeló en contra de Dios. ¿Por qué? Porque había rebeldía. Dice que él quiso tomar la posición, el lugar de Dios, tomar la autoridad. Pero Dios lo desechó, vino a la tierra y esa misma rebeldía se lo impartió a ¿quién? A Adán, a Eva, y empezamos a ver cómo la creación de Dios cayó en pecado y todo empezamos a ver a través de la palabra. Caín mató a su hermano, ¿sí? Y empezamos a ver ciertas actitudes de rebeldía, de enojo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque fue sembrado, ¿a dónde? En el corazón, ¿sí?, de Adán, de Eva, y eso fue transmitido de generación a generación. Ahora, la rebeldía entonces consiste en independizarse de Dios o el deseo de vivir para uno mismo. En otras palabras, decir, vive como quiera, o sea, vivir como él desea, no acepta la corrección. Ahora, hay un ejemplo bíblico que nos muestra la palabra, casos de rebeldía, ¿no? Un ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl era un rey que había sido ungido por el profeta Samuel. Y este profeta Samuel amaba a este rey. Pero hay un dilema en Primera de Samuel, 15:23, menciona la actitud rebelde y condena por la misma. A partir de allí es arrebatado el reino de Dios. Va en busca de un reemplazo. A partir de allí Saúl comienza a cometer pecados cada vez mayores, engañándose a sí mismo sin temer a Dios, sin tener a Dios en cuenta en sus asuntos, ¿no? Aquí podemos ver la historia que nos cuenta la palabra en 1 de Samuel 15:23 para que usted pueda comprender por qué menciona el caso de la rebeldía de Saúl. La orden del profeta era que él no tenía que ofrecer sacrificio, tenía que esperarlo al profeta para que haga sacrificio. En tiempos antiguos, cuando iban a la batalla, iban a la guerra, se ofrecían sacrificios y recibían la bendición de Dios e iban a la batalla. Dice que el pueblo se veía rodeado por los filisteos. Los filisteos era una nación que estaba en contra de Dios. Y como esta nación había rodeado al pueblo de Dios, dice que Saúl tuvo miedo. Y como no venía el profeta, dice que él tomó la posición de ofrecer sacrificio. Ofreció sacrificio, ¿sí? Y cuando está terminando de ofrecer sacrificio, llega el profeta Samuel, y le dice, ¿qué has hecho? Dice, Dios no se complace en los sacrificios, Dios se complace en la obediencia. Entonces, un principio, ¿sí?, para que usted pueda seguir a Dios es la obediencia, no la rebeldía. Y este hombre, este profeta, dice que se rebeló en contra de Dios. Por eso dice la Escritura que entró la rebeldía en Saúl. Entonces de ahí Dios se alejó, dio su reinado a otro sucesor, que en este caso era David. Entonces podemos ver que el caso de rebeldía lo llevó a perder el reinado
desobedecer a Dios lo llevó a que Dios se alejara de él. Entonces, es para tener en cuenta si hay actitudes de rebeldía en el corazón del ser humano. Entonces, el caso de Coré, Datán y Abirán, en el libro de Números capítulo 16, vemos cómo se rebelan contra la autoridad puesta por Dios y Moisés. La consecuencia es que Dios sale en defensa de sus elegidos, y estos son condenados junto a sus familias. No solo perecen ellas, sino los que fueron contagiados de su rebeldía, ¿no? Fíjese que había murmuración, estaban en contra de las autoridades. Y la Escritura nos manda que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades porque son puestas por el Señor. Entonces nosotros debemos orar por nuestros gobernadores, por nuestros presidentes, orar por los intendentes. ¿Por qué? Porque son autoridades puestas por el Señor, ¿sí? Entonces es muy importante evaluar eso. Ahora, algunas lecciones para tener en cuenta. Dice que la rebeldía es desobediencia, autosuficiencia, no acepta la voluntad divina, falta de sujeción, dice. La rebeldía nos lleva a cuestionar nuestras autoridades, ¿no? A compararnos con ella o considerar que lo haríamos mejor. ¿Cuántas personas dicen, no, si yo lo hago, lo voy a hacer mejor? No pasa por esa área, sino pasa por la obediencia, por acompañar, apoyar. Entonces, por eso es importante eso. La rebeldía provoca la ira de Dios y trae condenación. Nada es oculto a sus ojos y el Señor sabe si está en nuestro corazón, aunque muy escondida. La rebeldía cierra la comunión con Dios y deforma la realidad. Es además contagiosa y trae inexorablemente juicio, ¿no? Fíjese que la rebeldía cierra la comunión, ¿eh? La rebeldía se alimenta de sus propios métodos, no quiere ser enseñada, no es flexible, no acepta la corrección, resiste el control, es testaruda, trata de compensar lo que Dios le pide con algo diferente. La rebeldía te quiere hacer ver la falta de la libertad y distorsionar la realidad. Te seduce al poder y quiere que veas en Dios, en tus autoridades, que te prohíben todo, ¿no? Es como decir, no, ¿para qué vas a obedecer? ¿Para qué vas a respetar a tus pastores? ¿Para qué esto? ¿No? Pero Dios nos manda en su palabra que nosotros debemos obedecer, respetar, honrar, dice la Escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que velan por las almas del Señor. Ellos darán cuenta, ¿sí? Por eso es importante saber. Recuerde que la rebeldía está presente en nuestra naturaleza, por eso no debemos subestimar. Dios nos llama a negarnos a nosotros mismos para seguirlo, es decir, a dejar de ser el centro de nuestras vidas y rendir todo lo que es su perfecta y agradable voluntad. Además nos dice que tenemos que someternos a nuestras autoridades, porque éstas están puestas por Él mismo y no resistimos a ellas, acarreamos condenación. O sea, si no nos sujetamos, trae condenación. Por eso es importante poder sujetarse. Ahora, Dios ha puesto un orden que tenemos que respetar. ¿Cuáles son? Autoridades gubernamentales. Romanos capítulo 13 del 1 al 7 y Primera de Pedro, Primera de Pedro 2, versículos 13 y 14. Autoridades laborales. Primera de Pedro 2, 18 al 20. Y así, autoridades familiares. Efesios habla sobre que Dios ha puesto al hombre como cabeza y a la esposa como cuerpo, ¿sí? Entonces debe haber una obediencia. Autoridades en la iglesia. Primera de Corintios 16, 15 y 16 nos habla sobre estas autoridades que han sido puestas por el Señor. Ahora, lo contrario a la rebeldía es la obediencia. Podemos opinar diferente, pero no necesariamente esto significa ser rebelde. Reconocer al Señor como nuestro Rey significa un cambio de actitud, un rendimiento absoluto para ser discípulo. La pregunta es, ¿vivo como Él quiere o como yo quiero? Esto determina mi posición de obediencia o de rebeldía. No, eso es importante para evaluar. ¿Vivo como Dios quiere o como yo deseo? Si yo digo, bueno, yo voy a vivir conforme a mi razonamiento o mi manera de ver, entonces estoy caminando fuera de los principios y de los valores de parte del Señor. Por eso es importante poder evaluar la palabra, leer los principios de Dios. Si hay rebeldía en el corazón, entregarle al Señor todas estas áreas. ¿Para qué? Para que Dios pueda, ¿sí?, moldear esta área. ¿Pero por qué es importante? Porque si no,
esto va a impedir que puedas relacionarte con los demás. Tu decisión afecta a los que amas tu vida. Podría haber sido mejor si todos tus antepasados hubieran obedecido la voz de Dios. Y en la Escritura muestra también, ¿sí? Muestra todas estas áreas. Por eso es importante evaluar, ¿sí? Cómo eran mis padres, ¿sí? Cómo eran mis antepasados. ¿Fueron personas que obedecieron a Dios o se apartaron de Dios? Si fueron rebeldes, no fueron rebeldes, ¿sí? Por eso es importante poder ver. Para poder ser libre, dice que debo reconocer, ¿sí? Amado Salvador, me acerco a ti para rogarte que me libres de todo espíritu de rebeldía que se ha apoderado de mi corazón. Renuncio en tu nombre a toda actitud de resistencia a la autoridad. Asumo desde hoy mi responsabilidad. Sujeto mi espíritu al Espíritu Santo y determino ser obediente, respetuoso y dependiendo de ti mismo. Te sujetas en obediencia a quien soy yo para no hacerlo. Entendimiento que este es el modelo de protección y cuidado que tú diseñaste para guardarme de todo peligro y promocionarme al desarrollo de tus propósitos para mi vida. Bendigo a mis autoridades y me prometo hacer lo mejor de mi parte para comprenderlas y acompañarlas, ¿no? O sea, ese es el modelo que Dios ha dejado para ser bendecido, la obediencia. Sí, ese es el modelo que Dios ha establecido, de sujeción, de obediencia. Lo contrario a las cosas de Dios es la rebeldía. Todo eso va en contra de los planes de Dios. Entonces, ¿cómo puede crecer una casa, la iglesia, un lugar laboral si no hay obediencia, si no hay respeto? En diferentes áreas podemos hablar, en lo social. Por eso siempre es importante, como se dice, tener un corazón de obediencia, porque el corazón obediente se deja enseñar, se deja corregir, pero el corazón rebelde no acepta nada, rechaza, no se sujeta, va en contra de los planes de Dios. Por eso es un tema muy importante para conocer, ¿no?, cómo es el carácter en los postreros tiempos, y el carácter de los postreros tiempos podemos ver esto. Sí, el hombre, sí, en tiempos atrás no se veía estas situaciones así, pero hoy podemos ver todas estas clases, estas situaciones. Hoy podemos prender la televisión y podemos ver todas estas áreas cómo están afectadas. Entonces es importante para meditar en nuestro corazón y decir: Señor, ayúdame, no quiero tener un corazón, como dice, rebelde, no quiero tener un corazón con soberbia. ¿Por qué? Porque esto me impide relacionarme con mi familia y aún con la presencia de Dios. Por eso vamos a una pausa y luego seguimos compartiendo destructores de las relaciones del ser humano. Y lo llamaban Señor. No tenía un grado y al mundo enseñó. No era militar, pero al mundo conquistó. No cometió crimen y lo crucificó. Murió, fue enterrado, pero resucitó. Se llama Jesús y vive hoy. Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Cristo vive, Cristo vive. No tenía sirviente y lo llamaban Señor. No tenía un grado y al mundo enseñó. No era militar, pero al mundo conquistó. No cometió crimen y lo crucificó. Murió, fue enterrado, pero resucitó.
muerto, bajen todos las manos. Si Él está muerto, guarda un minuto de silencio. Pero si está vivo, grítalo. Si Él está muerto, bajen todas las manos. Si Él está muerto, guarda un minuto de silencio. Pero si está vivo. Bien, acá estamos nuevamente, sí, a través de FM Radio Las Estrellas 104.3, sí, haciéndote compañía hasta las 20 horas y compartiendo, ¿no?, linda palabra de parte del Señor, compartiendo un tiempo nuevo, sí, de parte del Espíritu Santo. Para mí es estoy agradecido, ¿no?, porque, bueno, este medio me permite salir, entrar a los hogares, compartir la palabra, saludarlos, sí, así que la verdad que estamos agradecidos, ¿no?, con el Señor. Y bueno, también hacerte saber que estamos en la calle 14, sí, calle 14, número 195. Estamos los días de reuniones, los martes y viernes a las 20 horas. Y los domingos estamos en Avenida Colón y Andrés Chazarreta a las 18:30. Ahí estamos, para adorar la presencia de Dios, levantar nuestras manos, saber que Dios es fiel y Él está a pesar de cada situación. Él nos da la fuerza para poder compartir, para poder estar con cada hermano, con cada familia. Así que mandamos saludos a nuestros hermanos si nos están escuchando. Mandamos un abrazo muy grande. Y siguiendo con este tema muy importante, también otro de los destructores de las relaciones, ¿no?, tiene que ver la murmuración, ¿sí? Y vamos a ver detalles, ¿no?, porque muchas veces el ser humano lo mira muy por encima esta área, pero quiero decirle que muchas familias se separaron, ¿por causa de qué? Iglesias se separaron, se dividieron, ¿por causa de qué? De la murmuración. O sea, esto es algo para tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso nosotros debemos entregar nuestros labios al Señor, ¿sí?, guardar lo que hablamos, lo que decimos, ¿no? Por eso dice acá que uno de los destructores de las relaciones es la murmuración. Este es un pecado que nos afecta a nosotros mismos y a nuestras relaciones. Es sumamente destructor, lo podemos definir por chisme, cuando hablamos palabras teñidas de críticas o juicios sobre otras personas. La causa que nos lleva a hacerlo salen de nuestro corazón, porque allí hay amargura o resentimiento, falta de perdón, rebeldía, envidia, celos, deseos sobre otro, falta del verdadero amor. El que murmura se pone en juez de su hermano y no procede conforme a la regla del amor, no aplica la misericordia. Es entonces que sale de la gracia divina y queda bajo condenación, ya que no ha procedido como el Señor lo hace con nosotros. Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Cuando alguien nos ha ofendido, nos vemos tentados a murmurar. Es entonces cuando debemos cuidar nuestras palabras y no juzgar. Dios nos medirá de igual manera. Santiago 4:12 nos dice: ¿quién eres para que juzgues al otro?, dice, ¿no? Y aquí nos muestra, ¿no?, que esa es la actitud del ser humano cuando alguien la ha lastimado, cuando hay falta de perdón, cuando alguien ha hecho algo, ¿no? Salimos, como dice, es como un mecanismo de defensa que tiene el ser humano. Entonces, ese mecanismo de defensa hace de que podamos hablar de la otra persona, cuestionar, no aceptar quizás las actitudes, las acciones que tiene. Entonces, por eso es muy importante saber que la murmuración trae condenación y trae juicio de parte de Dios. Un ejemplo bíblico: María y Aarón. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 1 al 8, los colaboradores directos de Moisés se atrevieron a proferir juicio, a hablar contra lo que el líder estaba haciendo mal. El problema fue que tomaron el lugar de Dios, porque esa tarea solo le compete a Él. Ellos, al ser reprendidos por el Creador, asumieron el haber actuado locamente y fueron castigados. ¿Qué sucedió? Bueno, María y Aarón empezaron a murmurar. La orden de Dios era sacarlos al pueblo y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Ya Dios había usado las vidas de estos hombres, de Moisés, y los sacaron ¿de dónde? De Egipto, y los llevaban por el desierto. Pero en el desierto dice que María y Aarón empezaron a murmurar en contra de estos hombres, este hombre de Dios. ¿Y qué hizo? Dice que
vino lepra sobre la vida de María, ¿sí? Y al haber lepra dice que esta mujer fue apartada por 7 días, ¿sí? Hasta que dice que Moisés intervino, oró a Dios y dice que Dios le dijo que la apartara por 7 días del campamento. La murmuración te retrasa, la murmuración hace frenar los principios de Dios, la murmuración te lleva a alejarte de las cosas que amas. Por eso es importante tener en cuenta algunas lecciones para tener en cuenta. La murmuración divulga la falta, no la cubre, entonces aparta a las personas y no busca amistad ni la restauración, destruye en lugar de construir. La murmuración está ligada a la lengua que, si puede ser domada, se convierte en un veneno mortal. Solo el Espíritu Santo la frena. La murmuración es pecado. Los que las practican, sus palabras son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas, y solo cuando se apartan puede cesar el fuego, es decir, la contienda. La murmuración es un mal de este tiempo, se ha naturalizado y tenemos que estar atentos para no contagiarnos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchas veces la gente lo toman como es normal, es algo natural, pero no es algo normal y no es natural. Las murmuraciones dentro de la iglesia pueden llevarnos a cuestionar a nuestras autoridades. Esto es una grave falta para el Señor, que sale en defensa de sus siervos y trae juicio y condenación. La murmuración hacia las autoridades esconde un espíritu de rebeldía, ¿no? Entonces podemos ver que esto es algo que te impide relacionarte con los demás. Es un destructor de las relaciones. Es así como opera el enemigo muchas veces. La murmuración es una herramienta, una arma del enemigo para destruir, para dividir las iglesias. Recuerde que la murmuración de María detuvo al pueblo por 7 días. ¿Cuántas cosas se verán detenidas por tu mal hablar de otros? ¿No? Importante, por eso Dios nos llama a bendecir a nuestros enemigos, ¿no? Lo contrario a la murmuración es hablar la verdad. Por los demás hermanos, todo lo es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud en alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué debo hacer si veo a un hermano cometer una falta o proceder en alguna situación confusa? Vemos el libro de Mateo. Dice el primer paso: ve y repréndele a él estando tú y él solo. Si oyeres, has ganado a tu hermano. Antes de contarlo a otra persona, habla con quien tienes que hacerlo con un espíritu de amor y mansedumbre, procurando ayudarlo y restaurarlo. Si la ofensa ha sido contra ti, hazlo pronto, antes que esto pueda en tu corazón. Algunos casos especiales pueden pedir consejos a las autoridades de la iglesia. Si no te oye, toma aún contigo 1 o 2. Si no se resolvió, haz entonces participar a otros para que puedan ayudar y restaurar a otros. Es bíblico todo, ¿no? Importante, ¿no? Si alguien te ha dañado, bueno, ve, habla con tu hermano. Si tu hermano te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, ve y busca, ¿sí?, otras personas, otras autoridades, y habla con él, ¿sí? Y si no quiere obedecer, no quiere, restaurar, la Escritura dice: tenlo por gentil y publicano, dice. O sea, que una persona que no deja que trabaje Dios, no busca la restauración, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas hoy en este tiempo viven así, alejados, no quieren restaurar? No quieren restaurar la familia, no quieren restaurar las relaciones. ¿Y cuánto tiempo pasan así? Pasan años. ¿Y sabe cuándo me doy cuenta yo? Cuando llegan las fiestas, 24, 31. Sí, ahí surge ese deseo, esa incomodidad. ¿Dónde voy a pasar y con quién vas a pasar? ¿No? ¿Por qué? Porque todas estas áreas ha roto el enemigo. Y uno a lo lejos en el corazón quiere restaurar. Pero que pasa el orgullo, todas las cosas que pasaron, es un impedimento para que pueda. Pero dice que aquel que se humilla será exaltado. Si uno se humilla ante Dios, sí, y se humilla ante, quizás aunque tengas o no tengas la razón, y te presentas con un corazón de querer restaurar, Dios lo hace posible. Dios se mueve de una manera sobrenatural.
Pero si tengo el corazón de decir no quieres restaurar, no quieres solucionar, ¿cómo va a querer Dios trabajar si la persona no quiere restaurar estas áreas? Por eso es muy importante, ¿sí?, reconocer. Dice, realiza. Hay muchas veces que debemos orar y pedirle al Señor: Señor, estoy delante de tu presencia para que me examines en lo más profundo. Asumo que me ha costado someter mi lengua al dominio del Espíritu Santo y he sido de maldición a otros, cayendo yo mismo en condenación. Te pido que me libres de juzgar a otros, condenarlos, sentirme superior para hablar de los que son y hacen. Ayúdame a encontrar la manera de reparar los daños que he ocasionado, a sanar el corazón de aquellos que me han envenenado y convertirme en un agente de bendición, santificación. Mi mala siembra a través de tu perdón, en el nombre de Jesús, ¿no? Reconocer, ¿no? Pedirle al Señor. La oración Dios ha dado y es la base para que nosotros podamos recibir la fuerza, para que podamos, sí, entablar la restauración. Jesús siempre fue un hombre que Él se movió y siempre buscó la restauración del ser humano. A la mujer que cayó en pecado, dijo: vete y no peque más, ¿sí? Aquel hombre que estaba, sí, que vivía en los sepulcros, ¿no? Donde, imagínense, dice que este hombre estaba bajo 7 legiones, o sea, la Escritura dice que cada legión, o hacía referencia a 600, 700 personas en la guardia romana. Y da a entender que este hombre tenía, bueno, una legión, ¿sí? Que tenía una legión. O sea, estaba endemoniado y por eso vivía en los sepulcros, no lo podían contener. Cuando el Señor llega a ese lugar, Dios lo hace libre, ¿sí? Queda libre, queda en su sano juicio. Pero dice que este hombre tiene el deseo de ir con el Señor. Y el Señor se da vuelta y le dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Fíjese que este hombre quería ir con el Señor, pero el Señor le dijo que se vuelva a su casa y que cuente todas las cosas. El deseo de Dios era que este hombre restaurara no solo su casa, sino se pudiera incaustrar en medio de la sociedad, para que vean quién lo que hizo. Por eso le dijo: cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vuélvete a tu casa, le dijo. Entonces, cuando Dios trabaja dentro del corazón, nosotros debemos pedirle al Señor: Señor, dame la fuerza para restaurar mi hogar, mi casa, las cosas que se han roto. Por eso es muy importante pedirle la fuerza al Espíritu Santo. Así que en esta tarde, ya quizás al finalizar, estaremos orando, ¿sí? Y el número de contacto, si usted quiere mandar mensajes, es 385-61-99-704. Es el número de WhatsApp donde podés hacer un pedido de oración. ¿Tenés alguna duda? Estamos acá para escucharte y poder, quizás necesitas un consejo también. Es importante pedir el consejo también. La Biblia dice que la sabiduría está en la multitud de consejos. O sea, pedir el consejo es muy importante, ¿sí? Así que vamos a un corte, ¿sí? Y luego seguimos ya con el último paso que nos implica, ¿sí? Los destructores de las relaciones, ¿no? Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús,
Bien, acá estamos nuevamente. FM Radio Las Estrellas 104.3, te saluda el Pastor Claudio. Si quizás recién estás enganchando, acá estamos para hacerte compañía hasta las 20 horas, cuando son las 19:19 horas, haciéndote compañía, sí, con lindas enseñanzas, con palabra de Dios. La verdad que me gusta compartir estas enseñanzas porque Dios quiere que puedas relacionarte, que puedas estrechar una restauración en todas las áreas, ¿sí? Tanto en lo personal, tanto en lo familiar, en la amistad, bueno, en todas estas áreas. Y estas situaciones, ¿no? Estos destructores vienen con un objetivo, ¿no? De que no puedas llevarte bien, ¿sí? No puedas pasar tiempo con tus seres queridos como corresponde. Y por eso hablaba sobre los destructores de las relaciones. Y una era la soberbia, la rebeldía, ¿sí? La murmuración, ¿sí? Y hay otro caso. Justamente la vez pasada estaba escuchando también a mi pastor que estaba hablando sobre esta área, los celos, ¿no? Cuántas personas hay que son celosas, ¿no? Y fíjese que la Escritura dice que Dios nos ama y nos anhela celosamente. Tenemos un Dios celoso. Ahora, el celo de Dios no es el mismo celo que el ser humano. El celo de Dios te da a entender que el celo de Dios te guarda, te protege. El celo de Dios hace que vos vivas y camines en obediencia, en respeto hacia su presencia. Ese es el celo de Dios. Pero el celo del ser humano es totalmente lo contrario. El celo del ser humano es dañino. El celo, como dicen, el tóxico, la tóxica, como hoy en este tiempo, ¿no? Pero la palabra del Señor nos enseña, ¿sí? A evaluar nuestro corazón, ¿sí? Porque ese es un destructor de las relaciones. ¿Cuántos matrimonios se separaron por los celos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esta área. Usted es celoso, preguntarse, ¿estoy celoso o no soy celoso? Entonces vamos a ver qué dice la palabra. Dice, es una obsesión negativa, los celos destruyen. El apóstol Pablo habla de los mismos a los corintios diciendo, pues aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Y en Gálatas aparecen como una obra de la carne. Algunas de sus raíces provienen del temor a ser traicionado o abandonado y se manifiesta en sentimientos de inferioridad. Pensamos que se cansarán de nosotros. Vivimos comparándonos con otros. Está íntimamente ligado al espíritu de autoconmiseración y el concepto de valía que tenemos acerca de nosotros mismos. El problema no son los demás, sino nosotros mismos. Las heridas del pasado, las malas experiencias que aún quedan latentes con la desconfianza y el temor, están ligadas a la falta de perdón. O sea, cuando una persona, un ejemplo, tiene celos, es porque anteriormente le fallaron. Anteriormente hicieron algo en su vida que esto lo lleva a que tenga una cierta desconfianza. Y por tener cierta desconfianza, impide las buenas relaciones. Entonces, los celos destruyen. Los celos ha dividido a cuántas personas nos ha dividido, familias, hogares, ¿no? Y por eso creo que es muy importante poder evaluar estas áreas. ¿Pero para qué? Para que yo pueda tener una buena relación con mis seres queridos, con mi familia, con diferentes áreas donde yo me puedo, desempeñar. Ejemplos bíblicos en el libro de Génesis, capítulo 4, vemos la triste historia del primer asesinato por celos. Caín considera que Dios hace diferencia entre él y su hermano Abel, siendo este el preferido, y lleno de ira se levanta, lo mata. El Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín responde, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Por su celo desmedido, este joven es maldecido por el resto de los días, ¿no? Y aquí podemos ver un claro ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 4 nomás. Los celos habían entrado, ¿sí?, en la vida de Caín, ¿sí? Y trató y mató a su hermano, ¿no? Ahora, los hermanos de José, en Génesis 37, no muy lejos, encontramos a estos muchachos enseguecidos por los celos que venden a su hermano menor y luego engañan a su padre diciendo que una bestia lo había matado. ¿Todo a causa de qué?
de los celos. Los celos te llevan a mentir. Los celos te llevan a mentir a personas que amas, como estos hijos que mintieron a su padre. Dijeron que encontraron las túnicas, ¿sí?, con sangre de algún animal. Le pusieron sangre de un animal y lo llevaron a su padre. Y su padre dice que cuando ve las túnicas, él hace una declaración y dice: descenderé enlutado hasta el Seol. Y pasa 20 años, pasa enlutado. No creía que cuando José vuelve a buscarlo, no creía que era José. Y la Escritura dice que cuando él ve los carros llenos con provisiones, con ropa, con diferentes bendiciones que José había enviado, dice la Escritura que cuando él ve, su espíritu revivió, dice, ¿no? Y aquí podemos ver que por mucho tiempo Jacob, a través de los celos de sus hermanos se le impartió algo y estuvo cautivo por mucho tiempo, ¿sí? 20 años dice que estuvieron. Ahora, es importante tener algunas lecciones para tener en cuenta. Los celos llevan a las personas a un estado de permanente ansiedad y temor, sufrimiento, y pueden traer depresión. Los celos enceguecen a las personas, llevándolas a tener discusiones, violencia, desconfianza, y pueden llegar a llevarlos a cometer los actos irracionales como el asesinato. Los celos acumulan odio bajo acusación de que el otro es el culpable. Un espíritu engañador los lleva a destruir lo que amamos y separarnos de lo que necesitamos. Los celos son todo lo contrario al perdón y al amor. Son alimentados por la envidia. Los celos son condenados por Dios, quien nos llama a alegrarnos por las bendiciones alcanzadas por nuestros hermanos y a no compararnos, sino más bien reconocer a los demás. Recuerda que cuando tienes celo de algo o alguien, en esta realidad mostrando tu inseguridad acerca del amor divino, la voluntad de Dios es que puedas echar fuera tu temor con perfecto amor. Lo contrario a los celos es la desconfianza y seguridad. Nuestro corazón puede estar confiado porque conocemos a Dios. Él siempre permanece fiel. Y aquí podemos ver algo, ¿no? Recordar que lo contrario a los celos es la confianza y la seguridad. Eso es importante, ¿sí? Y saber que si Dios nos ha limpiado, nos ha perdonado, Él permanece fiel. El ser humano puede fallarte, puede, cometer errores, pero dice que Él permanece fiel. Por eso debemos estar confiados en su palabra, ¿sí?, en su presencia. Otro de los casos dice: cuando acepto su amor incondicional hacia mí, dejo que éste actúe en mi corazón y soy liberado de todo temor a ser abandonado y traicionado, ¿no? Es importante eso, ¿no? Cuando yo recibo su amor incondicional de parte del Señor, se va el temor a ser engañado, a todas las áreas. ¿Por qué? Porque Dios sana todas estas áreas. Por eso los celos necesitan ser sanados. Es un espíritu que opera de generación en generación. Lo hizo en el Génesis capítulo 4 con Caín, pero también se manifestó ¿en dónde? En los hermanos de José. Entonces el espíritu opera de generación en generación, ¿no? Y la Escritura dice que estas maldiciones van a alcanzar hasta la tercera y cuarta generación, y podemos ver que los celos habían alcanzado en la vida de estas personas. Realiza la siguiente oración: Padre amado, en esta hora me presento delante de ti para pedir misericordia y perdón para mi vida. Asumo que me he dejado atar por un espíritu de celos y he lastimado a otros. Reconozco que esto me ha llevado a sufrir mucho y alejarme de tu presencia. Necesito que restaures mi corazón, sentirme seguro de que me amas y que puedo amar sin temor. Resisto toda mentira del enemigo, toda herencia, todo hábito o costumbre. Asumo mi responsabilidad y me comprometo a enmendar lo que he dañado. Líbrame de volver a ser dominado por este mal espíritu en el nombre de Jesús. O sea, Dios quiere que uno pueda tener ese dominio propio. El dominio propio viene a causa del amor de Dios. Dios dice que nos dio un espíritu de amor, de amor y de dominio propio.
O sea, cuando Dios derrama el amor en una persona, viene el dominio propio y se va todo espíritu de cobardía, sino Dios nos llena con un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Son tres cosas que Dios ha depositado dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando empieza a gobernar los celos, la rebeldía, diferentes áreas? Entonces la persona no puede tener el dominio propio. Entonces empieza a haber, son estos destructores que destruyen las relaciones de los hogares, de las familias, ¿sí?, de la sociedad, la parte laboral. Entonces, cuán importante conocer cómo opera y trabaja el enemigo. ¿Para qué? Para dividir las familias, los hogares, ¿no? Pero en el nombre de Jesús, sí, estamos entrando a los hogares, rompiendo todo celo, toda amargura, todo aquello que ha operado quizás por generaciones. Dios está entrando a través de este medio, ¿sí?, a través de las ondas radiales, sí, trayendo, sí, dando el entendimiento a través de la Escritura. ¿Para qué? Para que las familias sean sanadas, para que las familias sean restauradas en el nombre del Señor Jesús. Por eso creo que Dios quiere que puedas relacionarte con tu papá, con tu mamá, con todas las personas que puedas relacionarte. Pero muchas veces este enemigo, sí, los celos, sí, la murmuración, sí, destructores de las relaciones, sí. Yo creo que Dios está trabajando, sí, y este es un destructor que impide la buena relación en este tiempo. Así que vamos a un corte y luego regresamos. Quiero
acá estamos regresando nuevamente, ya cuando faltan 24 minutos, ¿sí? Para arribar a las 20 horas, ¿sí? Cómo ha avanzado el tiempo, la verdad que pasa impresionantemente, pero lo bueno es que podemos invertir, ¿sí? en el tiempo, en el Señor, el compartir con ustedes, ¿sí? Compartir la palabra, compartir un tiempo, hacerle compañía, ¿no? Llevándoles enseñanzas sobre la palabra, así que estoy agradecido al Señor. Y otra de las cosas que quiero compartir es la última parte que nos enseña, ¿no? Sobre los destructores de las relaciones. Tiene que ver con la irritabilidad, así se denomina. Usted, no sé si quizás usted conoce personas que están continuamente enojadas, ¿no? Bueno, la palabra del Señor nos enseña, ¿sí? Nos enseña que el amor, dice, no se irrita, dice. Entonces aquí vamos a ver algo que está relacionado al carácter y al corazón de la persona. Dice, ¿será un pecado vivir fastidiado e irritable? Las presiones de la vida solo sacan a luz lo que somos en realidad. Nuestro carácter debe ser transformado por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Nos irritamos porque no aceptamos el trato de Dios sobre nosotros y somos rebeldes. Todo aquello que no nos gusta, no nos conviene, no nos produce una molestia. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice que el amor no se irrita, sino que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, ¿es compatible nuestro estado con lo que hablo? La irritabilidad está asociado con la queja, el desconformismo, la impaciencia, el mal humor. Busca excusas para justificarse diciendo que la culpa es del otro, que hacen que me ponga así, es que soy nervioso, es que estoy cansado o no me siento bien. ¿Ha escuchado usted esos comentarios? Es que estoy cansado, es que soy así, ¿sí? Y muchas veces justifican ¿el qué? El estar irritado continuamente. El problema es cuando una persona está irritado continuamente. O sea, la Escritura dice que nos podemos enojar, pero que debemos solucionar, ¿sí? No dejar pasar de un día para otro. Dice que nuestro enojo no se ponga sobre el sol. O sea, puede haber situaciones en el día, en el transcurso, que me afectaron o hice enojar a alguien, pero sí la Escritura nos dice que nosotros no debemos dejar pasar, debemos restaurar. ¿Para qué? Para que no vaya a dormir con ese resentimiento. Entonces, por eso es muy importante no estar irritado. Ahora, el tema es cuando la persona está irritado continuamente, ¿no? Entonces no coincide con lo que dice la palabra. Dice que el amor no se irrita, sino que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Entonces, ¿compatible con mi estado? Es una pregunta. Ahora, hay ejemplos bíblicos que nos muestran que hubo hombres y mujeres también que estuvieron enojadas. Bueno, en este caso vamos a hablar de la esposa de Job. En los primeros 2 capítulos del libro vemos cómo Dios comienza a tratar a su siervo, dejando que Satanás le quite sus bienes, que mueren sus hijos, sean víctimas de una enfermedad en su piel. Su esposa, observando todo esto, disgustó mucho porque seguía Job adorando a Dios. La amargura y el rencor se apoderó de ella y reprochó: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job, que era un hombre temeroso de Dios, le contestó: ¿cómo suele hablar cualquiera mujer? Fatuo has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y aquí podemos ver, ¿no?, que dice que Job, dice que él sufrió esta pérdida durante un día. No dice que fue perdiendo de a poco. Él perdió. Imagínense a una persona que le pasen todas estas calamidades durante 24 horas. No, impresionante. Así, nunca escuché que alguien haya perdido su familia, que le haya, bueno, no sé, destruido los campos, como le pasó a Job, mataron a su siervo, a sus hijas. Solo quedaron Job y su esposa. Y como Job dice que él conocía a Dios, amaba a Dios, dice que él no hizo reproche ninguno, pero sí
era probada su integridad, la integridad de Job. Había un duelo entre, bueno, no duelo, digamos, era Satanás quería romper la integridad de Job, ¿no? Pero la mujer que le dijo, ¿aún retienes la integridad? Entonces Job le dice, has hablado como una mujer fatua que no tiene entendimiento. Le dijo Job, ¿vamos a recibir solamente lo bueno y lo malo no vamos a recibir de Dios? Entonces podemos ver que Job estaba concentrado en lo que Dios quería, ¿no? Mantener la integridad, ¿no? Pero esta mujer, ¿qué hizo? El enojo, el rencor por todas las situaciones que había pasado en esa situación, empezó a impartir y a hablar mal muchas veces, a estar irritada, enojada. Entonces podemos ver algunas lecciones para tener en cuenta. La irritabilidad crea un ambiente propicio para el griterío, las injurias, la transgresión física. La irritabilidad no nos permite hablar, hacer feliz, convivir, produce separaciones porque la demanda es muy grande y nada conforma. La irritabilidad hace hijos con grandes complejos porque fueron tan regañados, desaprobados y criticados que no llegan nunca a la medida. Es como decirles siempre, tú me molestas, ojalá no estuvieras, ¿no? O sea, hay maltratos de padres hacia hijos, sí, y de madres hacia sus hijos por causa del estar enojado, y eso crea en ellos un corazón que no de restauración, sino un corazón irritado también. Dice, la irritabilidad lleva a otro a alejarse de nosotros, no quieren trabajar ni tienen deseo de colaborar. La irritabilidad nos enceguece y nos engaña. Pensamos que tenemos demasiadas demandas, que otros arruinan nuestros planes, que no soportamos a las personas, que en tiempo es malo, y etcétera. Se transforma en un hábito que no nos permite ver nuestro problema interno, nuestra cara de disgusto, las cejas fruncidas, palabras de queja, ¿no? Muchas veces cuando pasa todo esto, pasa el tiempo, se hace un hábito en una persona y vive de esta manera. Por eso dice, ¿será un pecado vivir fastidiado e irritado? ¿No? El tema es cuando pasa el tiempo y no dejo trabajar o no entrego estas áreas a Dios. Recuerda que la irritabilidad te transforma en un instrumento del enemigo para quitar la paz y la comunión donde vayas. Debes renunciar a este espíritu por ti mismo y las personas que amas antes que sea tarde. Es importante que el hombre o la mujer se levante. ¿Para qué? Para que esto no gobierne en esta persona. Ahora, lo contrario a la irritabilidad es tener el carácter de Cristo y dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, reconociendo nuestra culpa, y nos mitigamos nuestras consecuencias. Este enemigo es poderoso para alejarnos de nuestros seres amados y aislarlos. Nos miente haciéndonos ver lo malo antes que lo bueno, ¿no? Lo contrario, como dice, de estar irritado es tener el carácter de Cristo. ¿Y cómo era el carácter de Cristo? Bueno, el carácter de Cristo, Él era manso, Él era humilde, ¿no? Él estaba gozoso, incluso la Escritura misma está siempre gozoso, dice, ¿no? Entonces, también dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, es muy importante saber que el gozo de su presencia nos fortalece a nosotros. Pero ¿qué hace el enemigo? Quiere quitar el gozo. Hay personas que no se ríen, que están serias continuamente, que están enojadas, como dice, están irritados continuamente. Y eso impide el buen desempeño de las relaciones, ¿no? Pero sabemos que Dios trabaja en el corazón. Por eso creo que estas áreas son destructores de las relaciones, como les decía. Ahora, para saber y pedirle al Señor, debo orar también al Señor. Decirle, Señor Jesús, me declaro libre de toda irritabilidad, desenmascarada al enemigo de mi vida que una y otra vez me usa para producir malestar y dolor. Reconozco que he actuado ciegamente dañando a los que están a mi lado y a mí mismo. Renuncio a las costumbres de gritar, de quejarme, agredir físicamente, emocionalmente, golpear objetos, mantener disgustos por largo tiempo. Sé que no he vivido sabiamente y he alejado a la gente de mí. Dame tu amor, quiero reflejar tu carácter. Enséñame a morir a mí mismo cuando algo no sale bien. En el nombre de Jesús, ¿no?
aquí podemos ver, ¿no?, pedirle al Señor, orar al Espíritu Santo para que Él trabaje, entregarle mi enojo, mi resentimiento, el poder reconocer, ¿no? Hay gente que actúa ciegamente, porque la Escritura dice que en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo dice que ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Hay personas que están cegadas, sí, que no pueden ver y viven en esta condición y piensan que es una actitud normal. Yo siempre digo, ¿no?, y pongo un claro ejemplo. Si yo tengo una computadora, lo primero que hago es cargar programas, ¿sí? O si cargo música. Y si voy a buscar ahí en esa computadora, ¿qué voy a encontrar? Los programas y la música. Bueno, el ser humano también es como la computadora, porque muchas veces hay personas que han cargado dentro de su vida enojos, resentimiento, irritabilidad. ¿Y eso qué hace? Que cuando vayas a buscar a esa persona, va a dar lo que ha cargado, lo que ha recibido durante todo su transcurso de vida. Por eso muchas veces podemos ver personas que están en esta condición, en esta situación, y no nos damos cuenta el por qué, porque vinieron cargando todo eso. Pero la Escritura dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar, ¿no? Dios nos hace una invitación a toda persona que se acerque a Él, que Él se va a llevar todas las cargas, ¿sí? Y cuando nosotros nos acercamos, los reconocemos como Señor, como Salvador, dice que Él se lleva nuestras cargas. Por eso, si hay situaciones, ¿no?, voy a nombrar algunas, ¿no?, que recién estaba hablando, destructores de las relaciones, ¿no? Y estos destructores son la rebeldía, ¿sí? Esa es una de las cosas. La murmuración, ¿sí? La soberbia, los celos y la irritabilidad, estar enojado continuamente. Si hay situaciones que quizás estás viviendo o estás atravesando, quizás en tu pareja, en tu matrimonio, en tus seres queridos también, bueno, es tiempo de orar, de buscar dirección, buscar al Espíritu Santo para que me haga libre de todas estas cosas, porque Dios quiere verte feliz, quiere verte gozoso. Él no quiere que estés enojado, entristecido, al contrario, Él quiere verte bendecido, alegre, que puedas disfrutar, compartir, porque Dios nos hizo seres relacionables. Pero ¿qué pasa? El enemigo muchas veces se ha metido, ha querido destruir, ha traído todo esto, pero en el nombre del Señor Jesús, cuando viene la palabra, viene con un objetivo: romper, quebrar toda obra del enemigo. ¿Para qué? Para que tu familia sea bendecida en el nombre del Señor. Por eso te animo, ¿sí? En estos momentos vamos a estar orando y poder pedirle al Espíritu Santo, ¿no? Yo sé que este video después se transmite, se lo comparte, ¿sí? Y cada persona que esté escuchando, ¿sí?, que el Espíritu Santo pueda sanar, pueda restaurar en el nombre del Señor Jesús. Por eso en esta hora yo siento un deseo de orar. Siempre cuando termino de enseñar, de compartir la palabra, sé que el Espíritu Santo habla a través de sus corazones, a través de la palabra, ¿sí? Pero es un momento donde uno ora y clama al Espíritu Santo para que Dios haga la obra. Nosotros como seres humanos, como siervos, solamente compartimos la palabra, damos la enseñanza, pero el que hace la diferencia es el Espíritu Santo. Por eso la oración es muy importante, el poder orar y poder soltar una palabra de bendición. Por eso en esta hora donde te encuentres, no conozco tu situación, tu problema, pero sí conozco que Dios te conoce, sé que Dios te conoce, sí conoce tu acostar, tu levantar, Él sabe tu entrada, Él sabe tu salida, Él sabe tus problemas que hoy estás atravesando, sabe que quizás hay situaciones que necesitas entregarle al Espíritu Santo. Por eso en esta hora yo quiero que puedas hablar con el Espíritu Santo. Dios es tan real como una persona, y que puedas decirle: Señor, ayúdame, entra en mi vida, sí, decirle al Señor que Él entre en tu vida, que te perdone, ¿sí? Entregarle tus pecados, las cargas que quizás vienes acarreando quizás por mucho tiempo. Quiero decirte de parte del Señor, como dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Por eso, Señor, en esta hora yo te doy gracias por tu presencia. Sé que he compartido esta palabra, no solo es una enseñanza, sino es una gran realidad que vive el ser humano, la sociedad misma, en diferentes áreas, Señor. Señor, sabemos que tú nos has creado como seres que podamos relacionarnos los unos con los otros en la familia, en los hogares, Señor,
en el trabajo, Señor. Pero en esta hora, Señor, oramos, Señor, y cancelamos, Dios, toda obra de las tinieblas en contra de las familias, Señor, en contra de aquellos que quizás no te conocen, Señor. Oramos y los reclamamos para tu presencia, Señor. Oramos para que venga la salvación, Señor, sobre sus vidas, sobre sus familias, Señor. No los conozco, Espíritu Santo, pero tú los conoces, Señor. En esta hora, Señor, enviamos tu palabra de sanidad, de salvación, de restauración, de liberación en sus mentes, en sus corazones, Señor. Sean sanados por el poder de tu Espíritu, Señor. Señor, yo te doy gracias en este momento porque nos permites entrar en los hogares, nos permites bendecir a las familias, Señor. Por eso, Señor, en esta noche te damos la gloria, te damos la honra, Señor. En el nombre del Señor Jesús proclamamos liberación en las mentes, en los corazones y sobre todo que te conozcan a ti, Señor. Señor, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Vamos a un corte, sí, y luego estamos regresando ya para finalizar, sí. Caminar y obedecerte y vivir por ti. Es una aventura estar contigo, caminar y ser tu amigo y vivir por ti. Es una aventura cada día. Si te tengo a ti, si te tengo a ti. Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas. Es una aventura, cruzar por el umbral que lleva a lo imposible, si tú conmigo vas. Si tú conmigo vas. Confiar en tu palabra y seguirte a ti. Es una aventura cuando creo, sin importar lo que yo veo, porque estás ahí. Es una aventura cada día. Si te tengo a ti, si te tengo a ti. Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas. Es una aventura, cruzar por el umbral que lleva a lo imposible, si tú conmigo vas. Si tú conmigo
Bien, acá estamos nuevamente ya para ir al cierre, sí, ha avanzado la hora y la verdad estoy agradecido por hacerte compañía, ¿no? Por compartir este tiempo. Sí, estamos en Radio Las Estrellas, FM 104.3, sí, y bueno, animarte también, sí, para que puedas acercarte, sí, a los días, de nuestras reuniones. Son los martes y viernes a las 19:30 para 20, siempre digo 19:30, hoy estamos empezando a las 20, y así que bueno, también los días domingos en Avenida Colón y Andrés Chazarreta, ahí en el previo, ahí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, adorando su presencia. Y también, nuestro pastor David recién nos mandaba mensaje, dándole saludo el pastor David Klein, a todos los que están escuchando, los hermanos también que escuchan, mandamos muchas bendiciones, ¿no? De parte del Señor, sí, y animarte, ¿no? A que puedas saber que Dios es un Dios sociable. Él siempre se relacionó con el ser humano, ¿no? Siempre dijo él, ha de esconder a mi siervo Job, ¿sí? Las cosas que hacer, ¿no? Dios no quería esconder, al contrario, Él quería contársela. Por eso es importante de que Dios es un Dios fiel que desea relacionarse, ¿sí? Y todas estas cosas en el ser humano impiden las buenas relaciones, ¿no? Por eso creo que muchas veces suceden estas situaciones que impiden el buen funcionamiento, ¿no? Así que en este momento animarte, ¿no? A que puedas hablar con el Espíritu Santo, que puedas acercarte a Él. Él te va a dar dirección. Incluso está abierto también el número de teléfono, si por ahí quieres pedir un pedido de oración, un consejo, siempre lo dejo abierto para aquellos que escuchan. Es 385-6199-704, esa es la vía de comunicación a donde puedes mandar tu mensaje, ¿no? Quizás fuera de la radio, lo que sea, ¿no? Es importante también pedir la ayuda, pedir el consejo, ¿no? ¿Para qué? Para salir adelante también, ¿no? En el momento tuve que pedir consejo, pedir la ayuda y recibí de parte del Señor. Por eso en esta hora nos estamos ya despidiendo, ¿sí? Son las 20 horas, así que le mandamos saludos y un abrazo muy enorme.